boy. Your girl, go to the back. What did I say? What did I say? Then leave. Go on. For you boys, this will be a sacred school of learning. You'll be taught in the old ways, in all the qualities of a chief. You will be tested for your strength, your courage, your intelligence, and your leadership. Paikea's canoe sank, and he called on the Ancient Ones for strength. You're going to learn that chant, all of you. Learn it exactly. And if you break the chant, you will suffer the utu. The consequences. Like what? Someone dying or something? Like your dick will drop off. So hold on to your dicks. You're nodding. Hold on to your dick. Now, repeat after me. Kae. 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 Kiutara. The Toyaha is an instrument of war. A tool for fighting. If you want to master it, you've got to show it respect. Heavy. Here. Pick it up. Good. Be angry. Anger's part of your battle. You gotta learn to control it. Now take a break, get a drink of water. The rest of you in pairs. Corona, you're doing that? I'm not doing anything. How come you're hiding around here then? Koro's cool, eh? He's teaching us to be warriors, man. Gonna be chiefs. Gonna smack all those other ones. You shouldn't have hit Koro like that. He was alright. He was real patient, eh? How come he won't let you do it? Girls aren't allowed. You could sit up the back. As long as you're quiet, I wouldn't mind. You're not even holding it right. Your hand should be like this. And your feet. Like this. Go back to the school, hear me? I said go. I'll deal with you later. Ahora, pensaba, quizás haciendo un puente con la otra película que vimos, ¿no? Jinete de ballenas. Pensaba en los dos personajes, que ambos están
como lidiando para construir una autoridad con chicos y en su comunidad. Y pensaba esta diferencia entre uno que se filma, como decir, bueno, filmarse ya es un gesto para poner un poco de distancia, como esto del negro trae la pelota, como decías, tomar un poco de distancia para poder mirar lo que anduvo y lo que no, y poder pensar las dos cosas, ¿no? Poder compartir no solo lo que no anduvo, sino también entender por qué anduvo lo que anduvo, y poder ahí formalizarlo y poder transmitirlo. En cambio, el personaje de la otra película, que vimos un fragmento, es un personaje que tiene una identidad muy, muy fija. Ese es un punto, ¿no?, que a mí me sorprende, que es muy fija en una convicción, y de tan fija, cuando se le mueven las cosas, también hay mucho padecimiento de quien está fijado y aferrado a una manera de hacer las cosas, ¿no? Provoca efectos complicados de segregación, en este caso de la nena, por sus convicciones en relación a esta tradición va por los varones y no va por las mujeres. Pero ¿cómo nos pasa cuando estamos muy fijados en una posición? También es el propio padecimiento, ¿no? Que de alguna manera reinventarnos, aflojar un poco esta autoridad fija, también puede aliviar también el propio malestar de quien lleva adelante, ¿no?, una autoridad. La fijeza a mí me remite a pensar, por supuesto, en las condiciones de época que mencionábamos antes, ¿no?, que garantizaba una autoridad incuestionable en algún momento histórico, bajo un proyecto político, educativo, etcétera, de construcción de una nación, de una ciudadanía, y cuáles son nuestras condiciones históricas hoy, no para que miremos melancólicamente el pasado, sino para hacernos cargo de nuestro momento histórico. Y pensaba que en cada momento uno podría decir o preguntarse qué legitima la autoridad, ¿no? Ahí, al ladito de la idea de autoridad, me parece que va la idea de legitimación, ¿no?, de reconocimiento, como decía Sandra antes, de respeto, ¿sí? Como si yo dijera, no nos podemos quedar con los significados que nos aparecen más habitualmente y más rápidamente en torno a todos estos conceptos. Los tenemos que interrogar. Entonces, hoy, ¿qué es lo que sostiene una autoridad? Está bueno lo que decís. Digo, también esto nos remite y nos lleva a preguntarnos por el sujeto educativo, pero me refiero fundamentalmente quizás incluso porque vos hablas de la época, digamos, en esta época. Bueno, creo que hay un cambio muy importante respecto a quién es el alumno, quién es la alumna. Digo, pienso en cualquier nivel del sistema educativo. Me parece que la pregunta por quién es ese otro también es algo que tiene que ver con la autoridad. ¿En qué sentido? Que ese otro no es a veces el que yo me estoy imaginando, que ese otro a veces no es el que yo fui cuando era pibe o adolescente. Y a veces nos pasa, me parece que a veces trabajamos en la escuela con un pibe que no es el que está allí. Y ahí me parece que también es interesante para pensar el tema de los sujetos escolares y los alumnos, las alumnas, para pensar, o los nuevos sujetos escolares, para poder pensar que quizá hoy los alumnos no son aquellos de otra época, y bueno, hoy hay alumnos, hay alumnas que son mamás adolescentes, y hoy hay alumnos y alumnas que tienen que cuidar a sus hermanos durante gran parte del día y eso les complica, y hoy hay pibes que cartonean con sus papás y son alumnos de escuelas en muchos de nuestros distritos. Esto nos tiene que interpelar para pensar la autoridad, porque yo me quedo fijo en la posición, pensando en la película, de que el alumno tiene que ser un varón. Entonces, si el alumno tiene que ser rubio, de ojos celestes y hablar inglés. Entonces, me parece que aquí también hay un desafío para pensarnos como autoridad, y es que me parece que no tiene que ver solamente con la declamación, ni en los diseños curriculares, ni verbal, sino con las prácticas, con cómo incluyo, digamos, a las distintas personas que hoy son los pibes que están en las escuelas. Y hay un desafío que tiene que ver también con flexibilizar esa fijeza que tiene que ver con que las cosas son de una sola manera. Lo mismo respecto a la familia, ¿no? La familia. Y ahí hay un riesgo en esa fijeza, ¿no?, de la que vos hablabas ahora, pensando en la película, ¿no?, que yo la vi toda, y hay algo que
digamos, si esa fijeza es a un ideal, de cómo deben ser, uno se sostiene en ideales necesariamente. Entonces, si el ideal es, en este caso, deben ser varones, el que no entra en el ideal, ¿no? Se asoma por la ventana, como vimos, trata de meterse de alguna manera, no quedarse afuera. Pero cuando el ideal está tan fijado, y hay muchos que se caen, que quedan afuera, que no hay otros dispositivos que no son los que tenemos, porque hace falta inventar nuevas formas, nuevos dispositivos, nuevos modos de confrontar a los chicos con el conocimiento, porque ellos también traen ya sus propios saberes y su propio conocimiento, que cuando un chico no logra ingresar en esos ideales, o se va, deserta, o pasan cosas, digamos, no es inconsecuencias, digo, un chico que no encuentra alojarse en un ideal de nadie, de ningún adulto, ¿no? Queda Y ahí, a la Carla, deriva. fíjate de vuelta, ¿no? Que es este niño que se tiene que alojar en el ideal de otro, pero que lo que estás diciendo es porque hay un otro que le tiene que hacer lugar, que es la responsabilidad del adulto, ¿no? Indispensable. Indispensable, pues Como no el es, alimento. no es este que pueda y que se haga lugar y este que no, sino que es alguien que se puede hacer lugar si hay un otro que abre algo ahí, ¿no? Pensaba en la otra escena, en la escena del niño que golpean. Ese también es un niño que a veces no podemos ver, Gaby, ¿sí? Es un niño que quizás está viviendo una vida diferente a muchos de nosotros. Es un niño que llega a la escuela con una marca que quizás algunos de nosotros no llevamos, pero es un niño en una escuela. Y ese niño, con esa marca, lo que necesita es que un director lo mire y que como adulto padezca el sufrimiento de adulto de ver a un niño golpeado. Y apela a la ley. Y apelar a la ley, ¿no? Porque si no podría ser que lo vi, que qué voy a hacer yo con esto, o no lo veo, como tantos adultos y niños que pasamos invisibles, ¿no? Fíjate ahí que a mí me gusta también mucho esa escena porque hay una cosa que hace el profesor primero, que es que saca a otros chicos, les dice que se retiren, ¿no? Con una posición de cuidado muy importante. Y después está el mensaje para el chico. Evidentemente ese día, después en la película se ve cómo se resuelve, porque vuelve a pasar, no lo puede resolver, pero sí apela a la palabra y el mensaje para el chico, de que nadie puede hacerlo, y se incluye él y la maestra en eso. Me parece que es muy importante el comentario que le hacen, ¿no? Y esta tensión entre lo que no puede ese día, pero lo que sí puede ese día. Fíjense que dijimos convicción, la convicción de la fijeza, y acá hay otra convicción, ¿no? La convicción de los derechos de un niño, la convicción de que a vos no te pueden hacer esto, ¿no? Eso también es una convicción. Y uno podría empezar a dudar si es fija, no fija, bueno, pero son principios. Pero son principios, ¿no? O sea, la convicción de la posibilidad del otro. Ahora, yo me quedé pensando en el tema de los ideales. Cómo a veces juegan en contra, ¿no? Y cómo esa mirada de habilitación que decíamos antes necesariamente tiene que abrir a un alguien que todavía no está ahí, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, yo pienso a alguien que autoriza a otro, que es autoridad porque autoriza a otro y porque mira al alumno que tiene hoy y a la vez se proyecta en alguien que todavía no es y que nadie sabe cómo va a ser. Si uno piensa como autoridad que ese ya está, ya es quien es, con su déficit marcado, con su techo alcanzado, efectivamente no hay una proyección, no sé si a un ideal, pero a un futuro, a un porvenir de esa subjetividad que se está armando, de la cual yo no puedo tener la última palabra. Docta ignorancia. Exacta ignorancia. A un otro tiempo que no es el tiempo de hoy, a un otro espacio que no es el espacio de hoy, y yo asumir que desconozco ese tiempo y ese espacio. Y a pesar de eso, de desconocerlo, sigo apostando, sigo habilitando, ¿sí? Bueno, volviendo a la escena de Jinetes de Ballena, a mí me gusta también esa escena porque no es nada reproductivista, ¿no? O sea, es una autoridad autoritaria, claramente, pero la chica hace otra cosa, o sea, no se queda, digamos, con eso. Hace otra cosa al punto de que prefiere no estar que estar en segundo lugar. Y también su par, el otro chico, hace otra cosa, ¿no? Me parece que es interesante porque ahí la transmisión se muestra que no es solo de adulto a niños, sino también entre pares.
y que hay una transmisión ahí. También hay un personaje ahí que es la abuela, que se muestra así muy poquito, que creo que es la que sostiene esa posibilidad que la chica tiene de discutir la autoridad. Entonces también la discusión de algunos chicos, o algunas discusiones de los chicos, de los adolescentes, sobre determinadas ideas que transmite la autoridad, pueden ser bienvenidas, porque de hecho ese abuelo luego repiensa lo que está haciendo, ¿no? Y hay una vuelta, digamos, sobre eso. Está bueno pensar en autoridades que construyen infancias. Digamos, esa es una idea, me parece interesante y fuerte para pensar, digo, porque hay tantas formas de construir la autoridad adulta, como también tantas infancias las encontramos en la escuela, o adolescencia, digamos, ¿no? Infancia o adolescencia en plural, para habilitar modos muy distintos de adultos que asumen el desafío de tomar el reto, de jugarse la apuesta, y también, algo importante, a pesar o más allá de los resultados, ¿no? Vos, Perla, habías escrito hace un tiempo cosas sobre esto interesante, esto de jugar una apuesta, me acuerdo respecto a otra película, pero Camino a Casa, una película coreana, pero esto de jugarse la apuesta más allá de los resultados, digamos, ¿no? Eso me parece que también es algo interesante para pensar la posición adulta. Es la idea del don, ¿no? Claro. Con una apuesta no sabe si va a ganar o perder, pero apuesta a futuro, ¿no? Pensaba esta frase que recordaste, autoridades que construyen infancia, y pensaba nosotros, que hace mucho que trabajamos, y en distintas épocas, en una institución que también es una autoridad en esta ciudad de Buenos Aires, que lleva, no sé, 25, más de 25 años. Es una política de Estado vinculada a la capacitación. Es una política de Estado, que también hay es interesante poder, me resonó la autoridad allí por frases que no es la primera vez que estamos tratando este tema, y sin embargo hay una insistencia que no va por la repetición, sino el insistir como en relación a la profundidad, ¿no? A hacernos eco de que esto, bueno, es un tema con el cual tenemos que lidiar todos. Y no hay un episodio actual que nos lleve a hablar de la autoridad, algo así como un motivo coyuntural. Yo creo que la autoridad es condición básica de pensar la escuela, de pensar el acto pedagógico, de pensar la relación pedagógica, el vínculo pedagógico, incluyendo claramente la centralidad del contenido y la enseñanza. Pero me parece que es interesante poder también recuperar estas cosas que tienen que ver con lo que venimos hace muchos años trabajando en torno a la autoridad, que no tiene que ver con algo que suceda en este momento, en esta época o en este año puntual, sino que creo que tiene que ver con recuperar el sentido de la escuela, el sentido del ser docente. Y sabés que, Gaby, me parece que en torno a esto que estamos diciendo también, como me gustaría que quede claro, ¿no? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría decir de ahora en más que somos un experto en autoridad, ¿no? No. A mí me gustaría seguir siendo un especialista en educación, en poder hablar de la relación pedagógica, en poder hablar de la escuela, ¿sí? Y me parece que esto que vos decís también habría que ponerlo en esta clave, ¿no? Es decir, en esta ciudad, en esta escuela de capacitación, en el marco de una política pública, en una historia donde no es una situación de hoy que nos hace hablar de, sino como especialistas, como gente que viene trabajando y pensando en educar a nuestros pibes, es que aparece hoy este tema, ¿sí? Y nos seguimos haciendo preguntas. Totalmente, porque si no sería, a ver, busquemos una salida, hubo un conflicto, busquemos una salida, júntense, peleen, discutan, digan algo, no es esto, ¿no? Es decir, es en todo caso desde otro lugar hablar de la autoridad. Tal vez este sea uno de esos temas que no se agotan nunca, ¿no? Y en el cual estamos, creo, obligados a reanudar y a sostener la posibilidad de la pregunta, ¿no? Y pensaba en esto de una escuela de capacitación, que es sino un lugar donde desde donde se autoriza a otros, ¿no? En el sentido de, construir herramientas que lo autoricen a cada uno de los docentes, directivos, a desplegar su trabajo, ¿no? Porque de eso se trata. Me parece que entre autoridad y autorización hay una relación interesante, que también uno podría explorar en la relación con los pibes, pero en las relaciones entre adultos, ¿no? Sí. Fíjate qué curioso, está bueno lo que decís, porque en todo caso está bueno pensar que la autoridad, más que relacionada con la imposición,
está vinculada o tendría que estar vinculada a la confianza. Pero como dice Laura Scornun, ¿no? En este texto tan interesante de la confianza en las relaciones pedagógicas, no una confianza de esa personal, de esa que tiene uno con un familiar o un amigo, sino la confianza que tiene que ver con tomar un riesgo por algo, o más precisamente tomar un riesgo por alguien y jugarse al no control siempre del otro. Ahí hay algo interesante, y fíjate que etimológicamente autoridad tiene que ver con aumentar al otro, con hacerlo crecer. Y así vemos que en su propia definición, o en esta definición, hay caminos para recorrer, hay preguntas para hacernos que tienen bastante poco que ver con las respuestas del ¿por qué te lo digo yo? Claro, me parece que ahí salen como otras palabras, ¿no? La confianza, la escucha. Me parece que también escuchar a los niños o a los jóvenes cuando discuten la autoridad, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están demandando, en lugar de clausurar la pregunta con no se puede discutir, ¿no? O siempre están discutiendo. Generalmente hay un sentido atrás, digamos, y podemos tratar de leerlo, pero para leerlo hay que escucharlo y también hay que tener confianza y pensar que lo que ellos dicen puede llevarnos a ampliar más nuestros márgenes de mirada. Es que la confianza no necesariamente, justamente, tiene que ver con el no límite, o el no decir, bueno, mira, hasta acá, o este es el terreno en el que vos vas a ponerte a trabajar, porque justamente la confianza tiene que ver con colocar al otro en un lugar de posibilidad. Cuando Cornu habla de la confianza en un sentido político, lo dice así, digamos, es una confianza que está dada de antemano. Yo no sé quién sos vos, ni de dónde venís, ni en qué barrio naciste, pero confío en que vas a poder. Esto lo más posible es que confirme que ese otro pueda. Ahora, si la desconfianza es la premisa, ya, ¿no? El camino está sí, me hace acordar complicado. La frase de Hannah Arendt, ¿no? De hacer lugar a los que llegan, o que los que llegan van a traer la novedad radical, digamos, ¿no? En el sentido de algo que no sabemos y que puede ser distinto y que puede ser mejor y que probablemente cuestiona y trabaja sobre las modificaciones de la sociedad. Entonces, bueno, sobre esa confianza. Y yo pondría los matices, ¿no? Es decir, a ver, porque te lo digo yo, o vos tenés la palabra, aunque seas pequeño, ¿sí? Y en los dos lugares, nunca desde el siempre, ¿no? Porque te lo digo yo, hoy quizás es el límite que yo te puedo dar y con la firmeza que te lo puedo decir, y está fantástico. Porque te lo digo yo en automático para toda la vida, no importa quién tenga delante, no. Darte la palabra sencillamente porque me creo democrático y siempre te pregunto, y mi vida es una asamblea permanente con estos niños, tampoco, ¿sí? Entonces, el límite de que a veces yo, con la discrecionalidad que tiene un adulto, con su saber, su experticia, su experiencia, ¿sí? Su manera de cuidar, pueda decir hasta acá. ¿Sí? A mí me parece que eso también es autorizar. Como Por eso, el problema está en quedarse fijado a una una u a otra, otra, ¿no? Que no es poder- que tampoco es... Creo que el matiz está en pensar que todo límite tendría que poder decir hasta acá y habilitar otra cosa, ¿no? El límite es esa frontera en donde algo termina, pero algo puede empezar, ¿no? Pienso en experiencias muy interesantes donde pibes pensados como no pudiendo leer, escribir, de pronto una experiencia donde los coloca como escritores, así, de una, empieza a producir subjetivamente en ellos otra cosa, pero porque están mirados como posibilitados de escribir. No importa, ¿no? El proceso está en marcha y seguramente habrá que acompañarlos. No, pienso en esta idea, pienso también en cosas que venimos haciendo hace tiempo, y pienso en esta idea esta idea de sin límites a limitados también, que fue una idea fuerte que tiene que ver con, y siguiendo en esta lógica, todo lo que habilita el límite y no solamente lo que clausura y cierra, digamos. Ahí hay algo interesante también para pensar en el límite como algo claramente formador, como algo vinculado a la vida, vinculado al aprender, vinculado al hacer, al crear, y no simplemente vinculado a el marcar en el sentido del cierre, en el sentido del aferrar, ¿no? Claro, ahí creo que estás hablando del límite como sostén, ¿no? O sea, hay algo que muchos chicos están esperando, es ese sostén que diga, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. O sea, todo no es válido. Lo que pasa es que estamos, me parece, en las experiencias que vamos viendo, que no todos los chicos hoy se relacionan, y en una institución como la escuela, se relacionan con el no de la misma manera, ¿no? Pensando en esto que vos traías
y bueno, lo que veníamos conversando, de lo que el límite habilita, que para muchos chicos, para poder acceder al no, a aceptar el no, sin un sí previo, es decir, bueno, sí, el sí de la confianza, del reconocimiento, es muy difícil que el no funcione, ¿no? Como en algunos chicos que tienen tan fragilizado ese lugar de reconocimiento para el otro, requiere de pasar por, acá tenés un lugar y sobre esta base es que esto se puede y no se puede, ¿no? Cuando hay otros chicos que quizás no, vienen con ese lugar ya constituido y quizás el no viene a ponerle un coto a ese sin parar. Y también vale volver a decir que nada de esto es fácil, que todo esto es muy complicado y que estar allí, como quien dice, en la cancha, es bien complicado, pero también creo que uno no puede dejar de hacerse estas preguntas y no plantearse un horizonte. Uno no puede quedar víctima o preso de aquello que ocurre, sin intervenir en eso que ocurre. Digamos, uno puede tomar la decisión de decir, bueno, yo no me dejo llevar por cómo viene la marea, trato de nadar y darle algún tipo de sentido, de dirección a mi nado. ¿Por qué formamos? Porque tenemos alguna pregunta de esta, ¿no? Claro. Todavía. Porque nosotros también tenemos dificultades, ¿no? En casa. Porque tampoco nos cierra. Como padres. Hay cosas que tenemos que hacer. Como profesores, Y totalmente. me parece que muchos de nosotros, ¿no? Cuando hablamos del límite, cuando hablamos de poner límite, también estamos refiriéndonos a un marco, nos referimos a un encuadre, y esto tiene que ver con la formación, ¿sí? Un encuadre que no solo es un diseño curricular, Totalmente. que no solo es una planificación o una programación, un encuadre que es ese combinado de condiciones que uno va armando en su práctica desde principios, desde convicciones, desde concepciones, que tiene que ser versátil y a la vez por momentos tiene que sostenerme, ¿no? Pero que no es hice la planificación diaria y con eso sostengo un acto de enseñanza, sino que además hay un encuadre que hace límite, que tiene que ver con cómo pienso al niño, cómo me pienso, cómo nos pensamos, ¿no? Yo digo, como papá, pienso realmente, no es que lo quiera transferir, pero digo, como papá, me doy cuenta que es mucho más lo que mis hijos aprenden de lo que yo hago, y yo no me doy cuenta, que de lo que yo digo que hay que hacer. Digo, y ahí hay una diferencia para revisar y en la cual meterse, ¿no? Porque somos herederos en este sistema educativo, en esta escuela, de un deber ser muy fuerte y de una declamación, a veces de ideas muy interesantes y muy democráticas, que cuando vamos allí, vuelvo a la cancha a jugar, se nos van o se nos pasan por alto. Me parece que hay que poder también ser, estar atento a poder acercar aquello que tiene que ver con lo que decimos y pensamos y lo que hacemos. Me parece que ahí también hay un desafío a jugarse con la autoridad. Es que Lili lo decía hace un rato, ¿no? Entre autoridad y transmisión hay una relación muy próxima. Y hay algo que tenemos que poder mirar ahí también en torno a qué entendemos por transmisión, ¿no? Que lejos de ser ese automático donde yo digo algo, explico un tema y el otro lo tomó y lo pudo repetir, la transmisión es un acto, es un ofrecimiento de algo que yo armé con un conocimiento determinado, con una forma de mirar la vida y lo pongo a disposición de otro. ¿Qué va a hacer ese otro con eso que yo transmito? Tampoco lo sé del todo, ¿no? Ahí. Sí, creo que eso también lleva a otro tema que, si bien es muy sabido, es muy bueno recordarlo, es que no es inmediato, digamos, el efecto no es inmediato. Entonces, de ahí la posibilidad de tener que sostener nuestras convicciones y nuestros principios y trabajar con ese horizonte, ¿no? Así como lo veíamos en el profe de Todo Comienza Hoy. Trabajar con ese horizonte porque quizás no es hoy la respuesta que vamos a obtener ni el cambio que vamos a ver, es a futuro. Y entonces, bueno, en eso estamos embarcados y tiene esa complejidad. Por eso muchas veces quienes están trabajando en este tema desde el lugar del docente y entienden que la autoridad tiene mucho que ver con el sostén, se preguntan, bueno, ¿y a uno quién lo sostiene? ¿No? ¿Qué nos pasa a nosotros mismos cuando en las escuelas donde estamos tenemos relaciones de autoridad, donde somos nosotros los que recibimos la autoridad, que bueno, no nos habilitan o no nos abren estos espacios de libertad de pensamiento, ¿no? Bueno, hay un tema ahí, Sandra, lo decías hace un rato, en torno a lo que hace de límite a las condiciones
a veces estructurales que son de una organización, ¿no? Que también hay que asumir como tales. Es una organización, tiene una estructura y tiene unos límites como tal. Y algunas cosas podemos desde adentro de las organizaciones y otras cosas no podemos y nos hacen límite, ¿no? Y habrá que buscar otros espacios y habrá que buscar entre organizaciones de otro tipo, pero tampoco me parece que ponerse en una ilusión de que todo se puede desde ahí y de la misma manera, ¿no? Porque me parece que ahí corremos un riesgo de borrar con el codo lo que acabamos de escribir con la mano en esta charla. La mejor autoridad es la que tiene límites, no la omnipotente, ¿no? Totalmente. Digo, la mejor autoridad es la que no solamente tiene los límites, porque la tiene siempre, pero sino la que asume los límites como regla de juego. Los propios límites. Sí. Y ahora estoy hablando de los adultos, Sí, no estoy hablando de los adultos, vuelvo a esto de la posición, digamos, ¿no? De asumirnos con las dificultades que tienen que ver con, más que con construir un modelo ideal o un modelo único o un modelo perfecto, pienso en la necesidad de construir una autoridad democrática y que esa autoridad democrática se expresa de muy diversas maneras y está bueno que así sea. El tema es volver a qué principios la orientan y la sostienen. El tema tiene que ver con, en todo caso, cuál es el horizonte o cuáles son los horizontes que nos planteamos y no quedar fijado a algo que solo tiene que ver con un deber ser. Yo debo ser así. ¿Qué relación hay entre autoridad y función? Porque, bueno, está la autoridad del médico, que también está complicada, porque vos preguntabas antes por la relación con el saber, y yo recordaba el fenómeno de la automedicación. Digo, para irnos a otro campo, ¿no? El saber hoy está distribuido, entramos en internet, en Google, y ya sabemos, o me lo dice la vecina, entonces las figuras de autoridad están cuestionadas en general en la sociedad. Entonces pensaba como una clave interesante pensar la autoridad y la función, ¿no? Volver a la función, y recordaba una viñeta o una escena difícil, recurrente, cuando nos encontramos con un chico que no puede, o estos chicos que salen de los cánones. Entonces va alguien a hablar con alguien de la escuela y dice, no, pero esta no es mi función. Y pasa otro, y esta no es mi función. Entonces el chico queda caído, no hay función, ¿no? ¿De quién es la función? Digo, porque en esta no es mi función, esta no es mi función, esta no es mi función, cae la autoridad y disparamos hacia afuera, pero no en el sentido de armar redes, sino de declamar que no es posible, ¿no? Como sostener la función, es decir, la función de que todo chico necesita de alguien que lo sostenga, adentro, afuera, entre varios, como fuera, es como ahí también un principio que puede ordenar un trabajo colectivo. Recuerdo ahora una experiencia en una escuela en donde ese equipo docente que había trabajado mucho en torno a estos temas sostenía dos principios, para volver a lo de los principios, ¿no? Como que iban quedando muy claros en el trabajo con ellos. Uno era que todos pueden aprender. Estaban convencidos de esto y le buscaban las formas posibles todo el tiempo. Y la otra era, los pibes son de todos, digamos, en el sentido de, bueno, no es que yo me hago cargo hasta acá de enseñar esto y después no tengo que ver, o este pibe es de segundo A y yo no tengo que ver, como que la función ahí está puesta en un sentido que va mucho más allá de la función que me da un cargo X, ¿no? Y como una función distribuida, ¿no? Sostenida por todos. Y era esta idea, ¿no? De que estaban todos los adultos haciéndose cargo de todos esos pibes. Y bueno, y les iba muy bien. Como en la vereda, en el barrio, en el barrio, ¿no? Cuando salía un chico, y bueno, siempre va a haber una madre, una vecina que te va a cuidar. Me quería repetir esto, hacerse cargo, ¿no? Que me parece que no es menor como palabras, hacerse cargo desde la implicación, desde la posición. Y yo pensaba, fíjense cuántas veces escuchamos, Bea dice, los chicos son de todos. Y yo diría, otro principio es, hay escuela es, los chicos son de todos y acá nadie tiene la culpa, ¿sí?
y no hablamos de culpas, ¿no? Y si quieren podemos seguirla, ¿no? Y ir por la positiva, ¿no? Y nadie tiene la culpa, y en todo caso, porque son de todos, somos responsables todos. Porque son de todos, podemos poner límites y saber qué cosas sí acá y qué cosas acá solos no podemos, ¿no? Porque somos una escuela. Hablando de estas cosas que se juegan, estas frases, estas ideas, recordaba también un aporte que leí en un texto muy interesante de Violeta Núñez sobre el tema de la violencia y los niños y los adolescentes, y una imagen que tiene que ver con la importancia de pensar en cuando los pibes, los alumnos, son parte de, ¿no? Muchas veces nos pasa que cuando están allí sin tener un proyecto, hay unas preguntas para hacernos. Cuando digo el proyecto, pienso en la escuela, pienso en estar aprendiendo y estar enseñándole, digamos, ¿no? Entonces pienso, cuando los chicos están allí y no son parte de, y como contrapartida, que siempre es previa, cuando los adultos estamos allí y no nos damos por aludidos, ¿no? Allí hay una combinación complicada y que en todo caso nos tiene que preocupar para pensar en cómo construir la autoridad. Ahora, cuando hay proyecto, cuando los chicos digamos, forman o toman parte ¿no? en términos de participación, y cuando los adultos nos hacemos cargo, retomando estas cosas, nos hacemos garantes o allí estamos como referentes, parece que despejamos ciertos fantasmas que tienen que ver a veces con las violencias y con algunos proyectos que después no nos convencen, no nos parecen que sean los que buscamos. Me parece que también hay para tomar una lección de Violeta Núñez. Bueno, construimos algo, sí, algunas ideas. Algunas ideas, para seguir pensando. Es para seguir. Yo para empezar. Yo creo que esto, si cerramos acá, es un recreo. Claro. Para volver siendo otros, con más gente. Todo comienza hoy. Tal cual.